Buenos días, mi nombre es Rita Zubia y estamos ya en el segundo bloque temático en el que vamos a hablar de la vejez. Bienvenidos. Vamos a empezar el programa presentando a la Aitona porque quizás penséis que está aquí por tener 85 años y ser una persona mayor, evidente, pero no solo por eso, sino porque él, de manera personal, actualmente se dedica a las personas mayores, a los centros de jubilados, a coordinar, a ayudar, a mejorar esas condiciones. Ahora lo explicaremos más adelante. Además de esto, también se dedica actualmente a la radio, tiene un podcast con mucho más recorrido que el mío y vais a ver que tiene una voz brutal, que se expresa genial y nos va a contar también, pues bueno, cómo creó su programa y toda la historia. Y al final de este episodio, al final a la mitad, ya nos contará como persona mayor qué se siente siendo mayor, qué es la vejez, algunos consejos y también algunas peticiones a las personas jóvenes que mucho tenemos que hacer por las personas mayores. Así que bueno, estoy especialmente emocionada, ya me lo notaréis, porque desde que tuve la idea de hacer el podcast decía, ¡buah! ¿Te imaginas poder entrevistar a la Aitona? Sería brutal. Y aquí estamos hoy, así que bienvenida Aitona, estoy muy contenta de tenerte aquí hoy. Y por último, y yo creo que con esto ya te dejo como presentado, ya puedes hablar, decir que también es un invitado muy especial porque es un ejemplo, tanto él como su mujer, como ya decía en el primer episodio, de personas que siempre se han involucrado muchísimo en la sociedad, que siempre han participado en ONGs, que han querido ayudar al resto, quizás en épocas en las que tampoco era lo más típico ni lo más normal. Si te parece, podemos empezar hablando sobre tu programa de la radio. Él sí que tiene un buen podcast, ¿verdad, Aitona? En Onda Vasca, donde habla de temas de agricultura, de ganadería, se llama Baserría, que lleva ya muchos años. Muchos. Pues yo no sé, presumo que desde el año 62. De hecho, el programa se inició porque, bueno, estaba en una escuela agraria, en una escuela agrícola, y queríamos trasladar a la radio. Entonces la televisión no tenía la fuerza que tiene actualmente. Sin embargo, el tema de la radio sí llegaba a todas las explotaciones ganaderas. Y bueno, con ese afán pretendimos y quisimos llevar, y lo hicimos, llevar a la radio el tema de las enseñanzas agrarias o agropecuarias que estábamos dando en la escuela. Curiosamente, hubo gente a la que propuse para que hiciera la grabación y sin embargo se sintieron retraídos, no sé, no les gustaba el hecho de grabar su voz. Sí, a mí me está pasando también, que invito a gente y le da cosa. Sí, parece que asusta un poco. Sí. Pero bueno, ya nos habíamos metido en tal berenjenal que dije, bueno, pues oye, pues si otros no lo pueden hacer, pues lo tendré que hacer yo mismo. Y de ese modo, bueno, pues iniciamos la grabación, ya digo. De tal manera que la grabación, hombre, se podía haber hecho grabar también en San Sebastián, porque tenían estudio en San Sebastián y el estudio central lo tenían en Loyola, en el santuario. Pero nos pareció más prudente grabarlo en la propia estudio central en Loyola, y luego solíamos grabar en Loyola, sí. Y así fue fue un juego en el que mi mujer me ayudó muchísimo, Lourdes, de Tuamoña, porque, bueno, había cosas que escribir, etcétera. Entonces, las máquinas de escribir eran otra cosa, no había ordenadores. No había copia-pega. No había copiar y pegar. No, y hoy en día es mucho más fácil, sí, efectivamente. Y además de tener su también propio programa en radio, también es un invitado especial porque es el que coordina, corrígeme si me equivoco, todos los centros de mayores de Donostialdea. Es decir, no solo de Donosti, sino de toda la región, ¿no? Todos los municipios que están dentro de la región de Donostialdea. Es que te diré. Por una parte, existe un programa que es de la Diputación para mayores. Entonces, a su vez, a nivel de Diputación, está organizada, diríamos, a través de 8 comarcas, y una de las comarcas es la que se llama la comarca de Donostialdea, que viene a abarcar desde Goiarzún hasta Andoain, por así decirlo. Luego, por otro lado, está la Asociación Provincial de Jubilados y Pensionistas, que no es lo de la Diputación, es decir, no es el Consejo de Mayores de Diputación.
Entonces, en la Asociación Provincial de Jubilados y Pensionistas, que es Aguijupens, bueno, pues ahí estoy, de momento estoy en la Junta. En el próximo episodio hablaremos más a fondo del tema de los clubes de jubilados, de tu labor allí, de cómo están cambiando, pero hablemos ahora de cómo se siente la vejez. ¿Tú crees que llegada a cierta edad, supongo que, no sé yo porque evidentemente no he llegado, ¿no? Pero pienso que sí que te cambia la vida, ¿no? O sea, ¿cómo definirías la vejez en el sentido de cómo la sientes, ¿no? ¿Cómo de repente te ha cambiado la vida o la miras atrás y ves que ya al final tu estilo de vida, ¿no? Tu manera de vivirla es diferente? Hombre, no cabe duda de que pierdes fuerzas. Es decir, no es lo mismo. Es decir, tú estás habituado a hacer un estilo de vida o porque te gusta mucho pasear o porque te gusta mucho viajar o viajar bien sea porque otros te llevan o bien porque utilizas tu propio medio. Hombre, no cabe duda de que todo eso pues sientes en unas limitaciones y todo eso va haciendo mella en ti, ¿no? Ahora, hay que superar esa situación, no cabe duda. Y creo que hoy existen medios, existen formatos, existe gente que piensa mucho mejor que tú y que te orienta y que sabe mejor que tú muchas veces por dónde conviene que vayas, ¿no? Creo que también ahora es un tema que se habla mucho más, ¿no? Como que antes la vejez era como, uy, no, la eterna juventud, como si fuese algo malo, algo horrible. Bueno, es que antes ocurría mucho eso, ¿eh? También considero que, por lo menos por lo que yo he hablado con diferentes personas mayores y demás, siempre percibo cierta como culpa, ¿no? Cierta rabia, cierto sentimiento a considerarte una carga para los demás, un incordio, que tu acompañamiento, tus conversaciones, tu tiempo es un incordio para el resto, que no aportas, sino que justamente tienes que estar constantemente agradeciendo que el resto te acompañen. A mí me pasa mucho que igual llamo a alguien, a una persona mayor, y le estoy preguntando, ¿qué tal? Y te están contando y enseguida te piden perdón y, perdón, que te he metido un rollo, lo siento, jo, seguro que tienes mejores cosas. Y es como, pero si te he llamado yo para... No sé, me da mucha rabia cuando alguien mayor siente como esa culpa, ¿no? Hombre, yo más que culpa yo diría, es decir, es un agradecimiento bien intencionado. Es decir, quizás porque no es habitual. Quizás porque estamos viviendo en una sociedad muy individualista. Yo es lo que culpo a esta sociedad actual, ¿eh? Sí, no, totalmente. Vivimos una sociedad muy individualista, es decir, mira, en el País Vasco hay un término que todavía hoy se escucha algo, pero que es el ausolán, que es la mutua colaboración. Y ha sido siempre muy importante, es decir, en que hacías las cosas no por el afán de recoger algo, sino por colaborar, por ayudar, por afrontar las cosas. Lo que pasa es que después se ha hecho pública esa ayuda. Yeah. Y entonces parece que todo eso está relegado a que sean las instituciones las que tengan que hacerlo. Hombre, yo me acuerdo que en Zumaya sonaba la campana de la parroquia, claro, entonces se oía perfectamente, y dependía del sonido, del tono de la campana, pues sabías que un tono era muestra de que estaba ocurriendo un incendio, o era un tono que estaba ocurriendo, pues no sé, que alguien estaba pasándolo muy mal en el mar, o en la desembocadura de la ría, ¿no? De cara al mar. Entonces ya la gente ya le orientabas un poco hacia dónde tenía que dirigir. Y había ese afán de ayuda y de colaboración. A mí me chocó me impactó. Años posteriores, bastante años posteriores, propagó un incendio en montes comunales que están cerquita entre Orio y Lasarte, y la gente estaba sentada viendo cómo se ardía, cómo se quemaban los montes, pero a nadie se le ocurría pensar que podía él colaborar en apagar ese fuego, porque estaban esperando que en un momento determinado apareciesen los bomberos de las instituciones, y que a lo mejor la ayuda personal hubiese hasta estropeado más y hubiese impedido la actuación de los bomberos debidamente. Pero bueno,
Sentirte responsable de la Te sociedad en la que vives, te al marcaba final. un poquito, decías, Ya. todo lo tenemos delegado ahí y nuestra actuación se limita a ver. Eso se ha dicho mucho de los mayores, ¿eh? Es decir, que los mayores, cuando salimos a pasear, somos los que mejor observamos, no los que mejor, quiero decir, los que más observamos. Oye, pues esta obra no se está haciendo bien. Oye, pues en esta zona resulta que hay unos encharcamientos que tal. Oye, pero, es decir, parece que es un poco el inspector de obras. Así es. Por lo que comentamos entonces, supongo que es muchos cambios a nivel de valores, ¿no? Y de cómo orientamos la vida a los jóvenes actualmente, en la sociedad más individualista. Tú que ya tienes muchos años y por tanto muchos aprendizajes, si tuvieras que dar 3 claves para vivir una buena vida o algo que le pudieras aconsejar a los jóvenes, ¿qué sería, Aitona? Mira, yo siempre recuerdo, y era un carmelita, mira, Eusebio Bellarrain, que, bueno, nos reuníamos equipos de matrimonios, aquellos años, bueno, pues estoy hablando, pues no sé, hace, pues los años 70, el año 80. Y el recuerdo de él, su axioma de que decía, Jaime, para ser feliz necesitas 3 cosas. Amar y ser amado. Amar y ser amado. Segundo, dar sentido a la vida. Dar sentido a la vida. Y tercero, ser útil a los demás. Amar y ser amado, dar sentido a la vida, ser útil a los demás. Yo creo que con ese programa, a poco que nos esforcemos, ¡oh! Se pueden hacer muchas cosas. ¡Oh! Por terminar este primer episodio sobre la vejez, y muchas gracias porque está siendo muy interesante, si pudieses pedir algo a los jóvenes que realmente os ayudase a las personas mayores, ¿qué sería, Aitona? Comprensión. Es decir, comprender que bueno, son etapas de la vida y que esas etapas de la vida, bueno, pues reclaman situaciones distintas, comprensión y respeto. Bueno, pues con esto damos por terminado el primer episodio. Muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias a todas las personas que nos estáis escuchando. Esperamos que los próximos episodios en los que ya empezamos a ir más en profundidad a temas más específicos sobre la vejez. Y nada, que tengáis muy buen día.